El señor Ángel Elías es el presidente del ente administrador del Puerto Rosario, a quien ya le estoy agradeciendo que se haya molestado de Rosario para estar en este programa. Gracias, Ángel. Realmente te agradezco la deferencia de estar con nosotros aquí. Poder estar acá. Esta jornada sale un poco de las jornadas comunes, ¿no es cierto? Ya que no solamente es nacional, sino que es internacional. Sí, le quisimos dar un tinte muy impregnado de una visión estratégica de lo que pretendemos con el puerto, ¿no? Entendiendo que Rosario tiene una ubicación privilegiada, en realidad, con respecto a la hidrovía, por un lado, y en un eje más transversal en relación al corredor bioceánico, Rosario-Valparaíso. De manera que el puerto de Rosario viene de varias vicisitudes, me refiero al puerto público de la ciudad de Rosario. Porque Rosario es una ciudad-puerto que nació con el puerto, se desarrolló con el puerto, pero en la década de los 90, cuando vinieron las transferencias de los puertos nacionales a las provincias, la provincia de Santa Fe creó el ente administrador del puerto de Rosario y se quedó con 2 terminales que son estratégicas. Fíjate que son las únicas que tienen el carácter de servicio público. Un productor agropecuario, una cooperativa o un gran exportador como ADM deben recurrir a la terminal 6 y 7, que son nuestras terminales de granos, porque son la única de prestación de servicio público portuario. Y a su vez en las más de 25 terminales portuarias del Gran Rosario, solamente la Multipropósito, que hoy está en manos de una empresa muy importante, como es el Grupo Vicentín de Argentina y el Grupo Ultramar de Chile, es la única terminal que tiene la posibilidad de mover contenedores. De manera que eran muy estratégicas, pero siempre estuvieron muy enemistadas con la ciudad, porque las primeras concesiones tuvieron inconvenientes, contrariedades, conflictos, y ahora eso parece haberse resuelto de alguna manera con la aparición de estas empresas importantes que lo están operando. Y entonces decimos, el puerto hoy sirve por el empleo que genera. De hecho, es el puerto de Rosario, de la ciudad, uno de los principales oferentes de empleo en la región. Es importante por el aporte al desarrollo regional y a la logística regional, pero también tiene una posición como para hacer un aporte al desarrollo de la provincia de Santa Fe, de la región centro, dada sus implicancias regionales. Nosotros tenemos líneas con el puerto de Montevideo, con Buenos Aires, con navegantes a través de MSC. Queremos discutir estas cosas. ¿Cómo vemos el puerto de acá a 20 años? Porque nos parece que es mucho el aporte que se puede dar hacia el futuro de la región y por supuesto del país también, ¿no? Lamentablemente el primer concesionario del puerto dejó una mala experiencia, que fue la empresa ITSI, que es filipina. Pero no tanto por ellos, por la forma de cómo operaban y demás, sino porque en un total desconocimiento ofertaron un canon en la licitación que no podían llevar a cabo. Es decir, era el doble o más del doble de lo que había ofertado el segundo, que sí tenía conocimiento. Y eso generó mucho malestar en la ciudad de Rosario. Bueno, te tocó a vos levantar la puntería y hoy Rosario es un puerto que se lo ve con mucho cariño. Bueno, afrontar lo que significó la segunda concesión, porque si bien la primera fue conflictiva, la segunda también lo fue, porque bueno, en el año 2002 la empresa Terminal Puerto Rosario estaba conformada por un consorcio de empresas españolas que se presentaron como del puerto de Tarragona, y por otro lado un grupo de empresarios argentinos. Esa composición empresaria hizo que al inicio se comenzaron a mover algunas cargas, hubo un inicio auspicioso si se quiere, pero con el paso del tiempo y en el 2008, 2009, coincidentemente con la crisis internacional, el desenvolvimiento de la firma concesionaria llevó a una debacle económica, ¿no? Donde ahí nos tuvimos que debatir entre anular la concesión, y eso implicaba 2 años del puerto parado, una nueva licitación internacional, quizá la toma del puerto por los trabajadores que podían ver peligrar sus fuentes de trabajo, o buscar una salida administrada a la crisis. Y el gobernador Wiener en ese momento nos indicaba la posibilidad de buscar algún grupo económico nacional que se pudiera hacer cargo. Y fue así que a través de una empresa que se llama OTSA, que es del grupo Vicentín, se pasó el control de las acciones clase B a nombre de esta empresa. Este grupo se consolidó, se hizo un proceso de depuración económica de la firma
y luego se consiguió lo que a nuestro juicio es una alianza estratégica extraordinaria, que el holding portuario Ultramar, venga a comprar las acciones de operador portuario del puerto. Entonces hoy nos damos cuenta que tenemos un grupo económico argentino, pero un operador portuario que maneja Montecom en Montevideo, Valparaíso en Chile, 8 puertos más en Chile, tiene presencia en algunos otros puertos de Colombia o de Perú, y además tiene una vinculación muy fuerte con líneas navieras. Por lo tanto, lentamente se ha dado una recuperación de la confianza en la terminal, y hoy queremos afianzar el rol de terminal multipropósito. Ese es nuestro desafío. En sí hubo una empresa muy importante. De lo que vos decías de los accionistas hoy, ¿quién puede dudar de la seriedad de una empresa como Vicentín, ¿no? Nacional? La otra tiene todo el background de operar puertos en distintos países. Pero te decía que en Mediterranean, que es una empresa naviera de las más importantes del mundo, empezó a ir al puerto de Rosario como en forma regular. Luego no sé qué inconvenientes hubo, se retiró. Y te tocó a vos la recuperación de esa empresa que hoy vuelve al puerto de Rosario. Sí, volvió Mediterránea y eso significa para los rosarinos y para la región una reivindicación hasta histórica, diría yo. Porque esto permite que un exportador de alguno de los clústeres industriales de la región, digo maquinaria agrícola o los tantos que hay en la región de Rosario, pueda hacer aduana en Rosario, y desde ahí hay un tránsito muy interesante hasta el puerto de Navegantes, desde donde se puede conectar con cualquier destino internacional de los que tiene MSC. Esto significa que nosotros dejamos de tener ese tránsito tan entrecortado y tan dificultoso que es de llevar las mercaderías por camión a Buenos Aires. Y no es por esto que estemos en contra del puerto de Buenos Aires, al contrario, estamos buscando acciones de complementariedad, porque algunas líneas y algunas cargas tienen que venir al puerto de Buenos Aires. Bueno, General Motors, nosotros decíamos la semana pasada, tiene el puerto en el jardín de la casa, ¿no es cierto?, en el patio trasero, porque antes tenía que venir a Buenos Aires, hoy va a operar directamente desde su zona, su región. Bueno, ese es un paso muy importante. Fíjate que nosotros tenemos la posibilidad de mover contenedores a través de MSC, de 2 feeders que van al puerto de Montevideo y de la empresa Maruba que viene a Buenos Aires. Pero también tenemos un movimiento muy interesante y poco conocido todavía. Todo lo que mueve la empresa Vale en términos de su logística internacional, en mineral de hierro, viene en barcazas desde Corumbá hasta el puerto de Rosario, ahí se hace un transbordo a barcos y esos productos salen fundamentalmente a China y a India. Pero estamos utilizando a pleno la hidrovía y hoy, en el momento en que la economía doméstica está un poco pasando por un momento de enfriamiento, si se quiere, porque se nota que algunas cargas como fertilizantes, cemento, azúcar han disminuido, estas cargas de transbordo que esquivan a la economía doméstica, pero son un aporte a la logística, funcionan muy bien. Y el otro elemento es que tenemos una posibilidad de mover líquidos. Nosotros tenemos un convenio con una empresa Guide, que es una asociación entre Bunge y General Dehesa, donde se mueven con una planta aproximadamente 300, 400 mil toneladas de líquidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que faltaba la posibilidad de mover autos para que esto sea realmente la única terminal multipropósito que funciona en el país, que hace estas 4 operaciones que son tan significativas en la operatoria portuaria. Y fíjate que se da una situación, Zárate, que tiene un excelente servicio de altísima calidad, tiene casi completa su capacidad con General Motors. Y si General Motors quisiera mover más barcos, ahí hay que venir y con un remolcador, ubicar los barcos de tal forma que se acerquen de estribor al muelle, requieren un tipo de operación. Cuando tienen que esperar algunos días en Zárate, les resulta más económico venir hasta Rosario, si podemos lograr nosotros una operatoria eficiente. Entonces hoy hay un avance muy importante. El gobernador Bonfatti se puso en contacto de manera directa con la presidenta de General Motors y hoy TPR y General Motors están viendo de qué forma se puede instrumentar una operatoria que permita comenzar a sacar autos, no solamente de General Motors, sino también de las terminales cordobesas. Y eso para nosotros es un desafío muy está importante. A mitad de camino, Rosario, claro, de Córdoba. Que naturalmente tenemos un acceso, es el puerto que llega más cerca del corazón de la región centro.
Hoy, por no haber tenido un servicio eficiente en los últimos años de contenedores, una gran cantidad de cargas siguen pasando por el puerto de Rosario y terminan saliendo por otros lados, o van por camión, o vienen a Buenos Aires. Pero bueno, estamos en condiciones de recuperar. Y esto lo digo en términos de que yo tengo una visión, y el gobierno provincial también, de complementariedad de los puertos públicos. Yo soy vicepresidente del Consejo Portuario Argentino y realmente ahí se ha generado una simbiosis entre el conjunto de los puertos, donde estamos permanentemente viendo de qué forma se puede mejorar la logística regional. Nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio con el puerto de Buenos Aires para que ellos reciban de una manera más rápida las barcazas que van desde Rosario. Pero también ensayamos otros destinos. Nos parece muy buena la conexión con Brasil. De manera que, bueno, estamos en un momento, como te decía, me parece clave del puerto. Es un punto de inflexión. Somos conscientes de que hay mucho que hacer, hay mucho que invertir, hay mucho que ganar en competitividad. Pero en lo que hace a la terminal multipropósito, a mí me parece que el modelo de gestión que se logró es clave. Un gran grupo nacional y el management de la empresa en manos del Grupo Ultramar. Hoy el gerente general es un chileno que tiene una experiencia muy grande. Fue gerente en Montevideo y lo fue también en Valparaíso, fue funcionario. De manera que hay una profesionalización en el manejo del puerto que en las épocas anteriores no las habíamos visto. En un mercado tan competitivo como la industria portuaria, para nosotros esto es muy significativo. Estas jornadas que se llevan a cabo, como dije, el jueves que viene, sin duda que van a permitir que mucha gente tome contacto con ustedes y con el Puerto Rosario y se entere de cómo está funcionando. Porque si bien puede haber comunicaciones por mail y demás, no es lo mismo que estar viviendo las cosas en el lugar. Esa es nuestra idea, sí, exactamente. ¿Qué expectativas tienen? Bueno, la verdad es que tenemos una gran cantidad de inscriptos. El año pasado las jornadas tuvieron 150 participantes, hoy ya tenemos 400 inscriptos. ¿400? Sí, hay realmente una movida mucho más grande que se ha armado en torno a al seminario. También es cierto que ayuda la presencia de autoridades portuarias de Paraguay, de Uruguay, el subsecretario de Vías Navegables de nuestro país, la comunidad portuaria que tiene algunos representantes, por ejemplo, de la industria naval de Brasil, la presencia del presidente de la Asociación de Puertos de América. Es decir, se ha armado una reunión de decisores, de líderes de la cuestión portuaria que van a dar lugar a debates muy interesantes. ¿No? Nos interesa mostrar eso. Mostrar que la ciudad de Rosario se está reconciliando con su puerto y que bueno, que se abre una perspectiva que solo es posible en la medida que haya articulación público-privada. Nosotros en la provincia de Santa Fe desde hace mucho tiempo hemos desarrollado una estrategia de intervención en la economía local, en la mesoeconomía, que tiene que ver con que el Estado se asocia con el sector privado. Así se creó el Polo Tecnológico de Rosario, la Agencia de Desarrollo. Tenemos un plan estratégico provincial que se generó a través de la participación de más de 20.000 ciudadanos en asambleas, que financió la Unión Europea y que busca un tipo de economía menos primarizada, y sobre eso los puertos juegan un papel. Tenemos 4 puertos públicos que estamos trabajando en un plan estratégico para colaborar con esta visión de la economía de la provincia, ¿no? Así que bueno, lo hacemos y estamos muy orgullosos que nos acompañe, por supuesto, el gobernador de la provincia, la intendenta municipal, y resaltamos siempre que el ente es un ente mixto, con mayoría del sector privado, que ninguna de las cosas que se han logrado las ha logrado el presidente, que en este caso soy yo como representante del gobernador, sino el hecho de que todas las entidades que integran el directorio, que tienen mayoría, realmente se han integrado mucho a una gestión que pasó por momentos difíciles y hoy, bueno, está buscando planificar el futuro pensando que puede ser de mejor forma para el aporte a la economía. Hoy Santa Fe se puede decir que es un país dentro del país, pero que le va bien. Porque en Santa Fe, en Rosario, está radicado el astillero que ha roto con todas las tradiciones y con todas las normas que se conocían en la industria naval. El estar votando una barcaza y media, más de una barcaza y media, casi una barcaza y 3/4 por semana, ha roto con todos los códigos que se conocían en la industria naval. Tienen talleres de reparación naval que han multiplicado la cantidad de gente que estaba trabajando para la industria. Lo decía el otro día que de 60 afiliados al SAON, hoy hay 800. Sí, sí.
surge alguna mala noticia como la explosión de esa pobre gente que fue un accidente, pero está todo lo otro que hace a la esencia de una región que va en crecimiento, que anda muy bien, contrariamente a lo que está sucediendo con nosotros, que es decir, nosotros, Buenos Aires, que es lo que a mí me toca, donde es difícil recibir inversiones y lo que se conoce es más mala noticia que buenas noticias. Que si usted quiere más buena noticia que malas noticias. Bueno, estamos transcurriendo una etapa, digo, de la provincia donde se gobierna con este criterio que te señalaba. Es muy interesante analizar esa experiencia, ¿no? Un plan estratégico provincial que financió la Unión Europea y que se viene desarrollando en los 5 nodos en que se distribuyó la provincia, que está llevando una efectiva estrategia de descentralización, guía los objetivos principales. Hay proyectos elaborados por la gente, las instituciones para la economía del desarrollo, para la inclusión social y para el territorio integrado, que son los 3 grandes sueños que 20.000 santafesinos en varias asambleas, cientos de asambleas, fueron seleccionando sobre los cuales trabajar. Y hoy hay más de 300 proyectos que tiene ese plan estratégico, que son a 20 años. Los empieza este gobierno, los empezó el gobierno de Wiener, pero seguirán en el futuro con cualquier otro gobierno, que apuntan justamente a tener hasta mecanismos de monitoreo. En estos proyectos, ¿cuánto avanzamos? ¿Un 20, un 30%, un 40%? Esto está en etapa de proyecto, esto es una obra en ejecución. Bueno, me parece que eso ha sido muy importante para generar una especie de Estado muy permeable a los requerimientos de la ciudadanía. Y bueno, por supuesto que la región acompaña y está atravesando, aún con las dificultades propias de cualquier gobierno, por supuesto, las disputas políticas, pero me parece que hay un tipo de modelo económico y político, me parece también de gestión muy interesante para observar. No corresponde que seamos tan autoelogiosos, pero estamos orgullosos de participar en un proyecto colectivo de este tipo, ¿no? Antes de irnos, ¿es abierto a todo el público? Es abierto a todo el público, sí, se pueden inscribir por internet en la página de napro.com.ar. En napro.com.ar, para quienes tengan interés en participar de esta jornada que promete por los disertantes de excelencia. Gracias, Elías. Gracias por acompañarnos y bueno, allí estaremos el jueves próximo. Gracias. Vamos a un corte, señor director.